Hermano, lo primero que hice cuando me asignaron este tema fue pedir el certificado de nacimiento de la palabra doctrina. Y encontré que la doctrina tiene que ver o está relacionada con la enseñanza. Doctrina quiere decir enseñanza. Por supuesto entonces que todo lo que la Biblia enseña es doctrina. Y este texto que hemos leído es un texto que en mi caso lo había leído sin tener en cuenta el contexto, es decir, sin tener en cuenta el versículo anterior y el versículo que sigue. El versículo anterior dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron, es decir, que os enseñaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Aquí la palabra fe significa doctrina. Es decir, recordemos sus enseñanzas, las enseñanzas de los pastores que nos han dado la instrucción y nos han enseñado. Y el versículo que sigue, o sea, el versículo 9, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Leyendo el versículo anterior y el versículo que sigue, entonces saqué una conclusión, que lo que quiere decir este versículo es que así como Dios es inmutable, no cambia, la doctrina es inmutable, no cambia. Entonces, más allá de la inmutabilidad de Cristo, está hablando de la inmutabilidad de la doctrina. Y claro, nosotros debemos permanecer en la doctrina, en la sana doctrina, por varias razones, y quiero abordar algunas en esta mañana. Porque nuestro Dios es el Dios de la doctrina. Y dice la Biblia que esa doctrina se da, al igual que la permanencia de Cristo, se da o se enseña y se ha enseñado en el pasado, en el presente y en el futuro. A esta iglesia la sostiene la sana doctrina. La sostuvo la sana doctrina y la sostendrá la sana doctrina. Por eso es que la Biblia dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque si persistimos en ello, nos salvaremos a nosotros mismos y salvaremos a los que nos oyeren. Note usted la importancia que tiene la doctrina. En segundo lugar, porque la doctrina responde a la pregunta más importante que tiene la Biblia y que responde la Biblia. La pregunta más importante que tiene la Biblia y que responde la Biblia es: ¿quién es Dios? Cuando usted abre las páginas de la Biblia y lee el primer versículo, en ese primer versículo se nos dice que Dios es el creador. En el principio creó Dios.
Entonces la doctrina comienza ahí. Y si usted lee el último versículo de la Biblia, el último versículo de la Biblia dice que Jesús es el Señor. Es decir, que Él es el Creador y que Él es el Señor. En tercer lugar, la Biblia revela que ese Dios que creó y que es el Señor, hizo algo que para muchos se ha convertido en un misterio, pero que para nosotros no es un misterio, porque ese misterio se nos ha revelado. Y es que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Entonces, la doctrina revela quién es Dios y quién es Jesucristo, que no es otro diferente al mismo Dios manifestado en carne. Por eso la Biblia dice indiscutiblemente, no cabe ninguna discusión, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. Quiere decir que la doctrina tiene una característica y es cristocéntrica. Esta iglesia no es antropocéntrica. Esta iglesia, la iglesia del Señor, nosotros somos cristocéntricos. Pablo era cristocéntrico. Cuando estuve entre vosotros, no procuré saber cosa diferente, sino esta, a Cristo y este crucificado. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aparte de Jesús, no tenemos a quien más predicar. Nuestras predicaciones se centran en Cristo. Y nosotros los predicadores no somos el objeto de la predicación. La verdad que hay algunas corrientes religiosas que establecen la importancia en el hombre. Y yo recuerdo que viajando por una calle de Asunción, en Paraguay, vi una valla que tenía una foto gigante de un predicador. Y abajo, en letra muy pequeñita, decía Jesucristo salva y sana. Para ellos, el más importante era el predicador. Pero para nosotros, el más importante no es el predicador. Para nosotros, el más importante es el Dios del predicador. Por eso nosotros no andamos preguntando cómo nos fue con el sermón. Al que le debe ir bien con el sermón es al dueño del sermón y a quien está dirigido el sermón. Porque somos solamente instrumentos en las manos de Dios. No somos más. Y aquí la importancia no está en el instrumento. En términos musicales, la importancia no está en el instrumento, sino en el que toca el instrumento. Un violín adquiere valor por quien lo toque. Un piano adquiere valor por quien lo toque. Y aquí el artífice
el protagonista, el que hace todo, el que merece la gloria, el que merece el reconocimiento, el que merece la exaltación, es el Señor. Y fíjese usted que la doctrina es cristocéntrica porque el mismo Señor lo dijo. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero esas Escrituras dan testimonio de mí. Y yo tenía un versículo que no entendía. Apocalipsis. Ese versículo dice cuando Juan se postró ante el ángel y el ángel le dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Yo no entendía qué quería decir el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La verdad es que yo preguntaba a mis compañeros y ellos me daban algunas respuestas. Pero claro, cuando uno no entiende algo, el Señor se encarga de alumbrarle a uno el bombillito. No sé si a usted le ha pasado que lee un versículo y no lo entiende. Y luego en algún momento lo lee y lo entiende y usted siente como una alegría especial de haber entendido lo que dice ese versículo. Y yo sentí una alegría muy especial cuando entendí que ese versículo lo que quiere decir es que la esencia de la profecía, el objeto de la profecía, el propósito de la profecía es revelar a Jesús. Y entendí otros versículos, como cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio y dijo: de este dan testimonio todos los profetas. Y cuando dice todos, son todos, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mire lo que dice segunda de Juan 1:9. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿No le llama la atención esa expresión, doctrina de Cristo? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esta iglesia persevera en la doctrina de Cristo y por perseverar en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Y por último, la doctrina explica por qué Jesús se manifestó en carne. Porque una cosa es que sepamos que Él se manifestó en carne, pero me parece muy interesante que esta mañana entendamos por qué se manifestó en carne. ¿Les parece? Sí, claro. Y la Biblia dice que porque Él tuvo un sentir. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí estamos nosotros reunidos porque Jesucristo tuvo y tiene un sentir. Y ese sentir lo llevó a hacer cosas a favor de nosotros. Lo primero que Él hizo por ese sentir
fue no considerar ser Dios. Así lo dice Filipenses 2. Dice que no estimó el ser igual a Dios. En otras versiones dice no consideró ser Dios. Porque ser igual a Dios quiere decir ser Dios. Porque solo hay un Dios. Y la Biblia dice que nadie hay que se asemeje a Dios. El único que puede decir que es igual a Dios es Dios. Entonces no estimó el ser igual a Dios. Y cuando digo ser Dios, estoy diciendo la máxima autoridad del universo. El Señor del cielo y de la tierra. El creador y sustentador del universo. El eterno, el inconmensurable, el Rey de reyes, el Señor de señores, la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida, el buen pastor, el Salvador, el pan vivo que descendió del cielo. Y fíjense, hermanos, que el ser Dios no lo inmovilizó. El ser Dios lo llevó a actuar, porque nuestro Dios es el ser más coherente que hay. Él actúa de acuerdo a lo que es. No es un Dios, digámoslo así, inmóvil, quieto, pasivo. Nuestro Dios es un Dios activo. Él salva porque es salvador. Él sana porque es sanador. Él perdona porque es perdonador. Entonces, Él no estimó ser igual a Dios. El ser Dios no lo inmovilizó. Pero yo les pregunto, hermanos, si Él se hubiera quedado quieto, ¿dejaría de ser Dios? ¿Seguiría siendo Dios? Él no tiene que hacer nada para ser Dios. Pero nuestro Dios no se queda quieto. Él decidió actuar. Creó el universo, creó el hombre, salvó al hombre, viene por el hombre, disfrutará la eternidad con el hombre. Dios no quiere pasar la eternidad solo. Está construyendo una casa grande con muchas moradas. Y Él se manifestó en carne porque no quiere pasar la eternidad solo. Él dio su vida porque no quiere pasar la eternidad solo. Él resucitó porque no quiere pasar la eternidad solo. Él viene por nosotros porque no quiere pasar la eternidad solo. Entonces, no estimó el ser igual a Dios. Número 2, no se aferró a esa condición, a la comodidad de ser Dios. A veces nos volvemos cómodos y de pronto un poco egocéntricos, pero nuestra condición solo tiene sentido en la medida en que estemos dispuestos a salir de la comodidad. Ahora hablaba con el hermano Rubén diciendo que a veces las situaciones difíciles de esta vida nos llevaban a fortalecer nuestra vida espiritual. Y él me decía, sí, porque en la comodidad nos relajamos. Y eso es verdad. Pero Dios no es un Dios cómodo. Él no se aferró a esa condición de Dios. Nosotros nos podemos aferrar a muchas cosas. Pero claro, la Biblia dice que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos,
Y la Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, venir es una acción, en pos de mí es una dirección, negarse a sí mismo es una exhortación, tomar la cruz es una actitud y seguirlo es lo que nos corresponde. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él no se aferró a esa condición. Lo tercero que él hizo fue que se despojó a sí mismo. A veces nosotros decimos que a él lo despojaron, pero yo pregunto, si él no se hubiera dejado despojar, ¿alguien lo hubiera podido despojar? Ninguno. Y como nadie lo podía despojar, él toma una decisión, porque nuestro Dios es Dios de decisiones y nos creó con la capacidad de decidir, y esa capacidad de decidir el Señor la respeta. Hay personas que se van a condenar por una mala decisión, y usted está aquí porque ha tomado una buena decisión, porque nuestro Dios es un Dios que decide y decidió despojarse a sí mismo. Eso fue iniciativa suya. Nadie lo aconsejó. Nadie le dijo, Señor, despójese. Él lo hizo por sí mismo, sin que nadie lo aconsejara, sin que nadie se lo dijera, sin que nadie lo motivara. Eso salió de él mismo. Se quitó el uniforme de general y se puso el uniforme de soldado. Y algunos se confundieron porque lo veían vestido de soldado, pero era más que el soldado. Era el general de muchos soles. Renunció a sus privilegios divinos. Lo siguiente que hizo fue tomar forma de siervo. ¿Sabe qué él lo dijo? Yo no vine para ser servido. Yo vine para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Tomó la posición de un esclavo de más bajo rango, porque el que lavaba los pies a los que visitaban una casa eran los esclavos de más bajo rango. Y él se bajó hasta esa condición, hasta el más bajo rango, y tomó una toalla y le lavó los pies a sus discípulos. Porque a veces nosotros nos equivocamos, porque a veces queremos ser los primeros, y creo que a todos nos ha pasado. Cuando usted entra a un banco, uno quisiera ser el primero en la fila. Cuando le sirven en el restaurante la comida a un grupo, uno quisiera ser el primero. Y cuando le llega la comida a todos menos a uno, uno se siente incómodo. Pero hermanos, el Señor dijo, si alguno quiere ser el primero y si alguno quiere ser grande, sirva. Aquí lo que nos hace grandes no son los títulos, no son los diplomas, no es el posgrado, no es la maestría. Lo que nos hace grandes a nosotros y lo que hace grande a esta iglesia es que esta iglesia está dispuesta a bajarse y a tomar la actitud de un siervo de más bajo rango y servir a los demás. ¿Estoy diciendo bien, iglesia? Tomó forma de siervo. Lo siguiente que él hizo
Porque la doctrina nos revela por qué se manifestó en carne, ¿cierto? Nació como un ser humano, se puso en nuestros zapatos. La empatía es justamente eso, ponerse en los zapatos del otro. Y el acto más grande de empatía no lo hemos hecho nosotros. El acto más grande de empatía lo hizo Él. Se hizo como uno de nosotros. Y sabe, iglesia, que yo he pensado que si Él no se hubiera hecho como uno de nosotros, nosotros le estuviéramos diciendo, bueno, ¿y tú qué nos pides y qué nos animas y qué nos exhortas si tú no sabes lo que es ser un ser humano? Pero no le podemos decir eso, porque si hay alguien que sabe lo que es ser un ser humano, es Él, que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, y lo hizo para ser un fiel sumo sacerdote a favor de nosotros, y por eso intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nació como un ser humano. Y dice la Biblia en Filipenses 2 que se humilló a sí mismo. Vuelvo a decir que nosotros a veces afirmamos que a Él lo humillaron, pero vuelvo a preguntar, ¿será que alguien lo hubiera podido humillar si Él no permite que lo humillen? Como nadie lo puede humillar a Él, nadie. Él se humilló a sí mismo. Y claro, las dos cosas que Él le pidió a sus discípulos que aprendieran de Él no fue hacer milagros. Las dos cosas que le pidió a sus discípulos que aprendieran de Él, la dijo en el Evangelio escrito por Mateo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso es que la Biblia dice que Él resiste a los altivos, pero le da gracia a los humildes. Por eso es que la Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, se humilló a sí mismo. Lo que hizo a continuación en ese relato de Filipenses 2, donde se nos explica por qué Dios se manifestó en carne, porque tenía un sentir que lo llevó a todo esto. Se hizo obediente. El Señor, dice la Biblia, que aprendió la obediencia. ¿Usted se imagina a Dios aprendiendo algo? A mí me llama eso la atención. Pero Dios también aprende. Aprendió la obediencia. ¿Usted sí cree que el Señor le obedecía a José y a María en su adolescencia? Por supuesto. Un día se fue por allá y lo llamaron a cuentas. Nos tienes preocupados. ¿Dónde estabas? Bueno, estaba en los negocios de mi padre. Estaba con los eruditos de ese tiempo, mostrando su sabiduría. Entonces Él se hizo obediente. Y esta iglesia tiene esa característica. Esta iglesia es obediente. Entre otras cosas porque la obediencia es la demostración más clara de que le amamos. El amor que sentimos por el Señor no son solo palabras bonitas, porque palabras bonitas dice cualquiera. Esta iglesia muestra que le ama a Él porque le obedece a Él. Y la Biblia dice: si me amáis,
guardad mis mandamientos. Entonces, por eso es que Él dice en su palabra que el obedecer es mejor que los sacrificios. Y los sacrificios espirituales, la oración, el ayuno, la asistencia al culto, todo eso es bueno, pero hay algo mejor. Y por eso la Biblia dice que el obedecer es mejor que todo eso. A Dios no lo impresionamos con nuestras habilidades. A Dios lo impresionamos con nuestra obediencia. Porque la obediencia es la demostración de que confiamos en Él. Porque la fe verdadera nos lleva a la obediencia. Una persona demuestra que le cree a Dios cuando le obedece. Entonces, Él se hizo obediente. Y luego dice la Biblia, hasta la muerte. Oiga, tremendo eso. Hasta la muerte. Esta iglesia le es fiel al Señor hasta la muerte. Y la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a morir por causa de Él? Hubo personas en la Biblia que estuvieron dispuestos a morir por causa de su fe, de su convicción, de su doctrina. ¿Ustedes recuerdan a los que invitaron a adorar la estatua? Yo no, rey, no vamos a adorar la estatua. El Dios a quien servimos, Él nos librará del horno de fuego. Y si no nos libra, tampoco vamos a adorar la estatua. Esta iglesia sabe a quién le ha creído y por eso puede decir esta mañana y llenar sus pulmones y proclamar, le vamos a ser fiel a Él hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Yo estaba pensando, hermanos, que los que piden la eutanasia la piden para no sufrir los dolores de una enfermedad terminal. Porque les aplican una inyección y los deja dormidos para siempre. Como cuando a uno lo anestesian, ¿verdad? Uno lo anestesian y no se da cuenta que ahora se queda inconsciente. Así es la inyección letal, la eutanasia que muchos piden. Porque no sé si a usted le ha pasado como a mí, que a veces pienso, yo quisiera tener una muerte así, que me acuesto por la noche y amanezco muertico. Nadie quiere una enfermedad terminal, dolorosa, que lo tengan que bañar, que lo tengan que alimentar, que lo tengan que mover, ¿no es cierto? Uno quisiera una enfermedad así. Pero nosotros no debemos preocuparnos por morir bien. Nosotros debemos preocuparnos por vivir bien. Porque el que vive bien, muere bien. Las otras muertes, las de antaño, la silla eléctrica, hasta cierta medida era una muerte igual. Una descarga y muertico. La guillotina era una muerte igual. Una cuchilla y muertico. La horca era una muerte igual.
muertico. Pero este Dios que yo les estoy predicando no tuvo una muerte dulce. Él escogió, porque eso lo escogió Él. Él decidió que iba a dar su vida y decidió cómo iba a dar su vida. Hasta la muerte, y la más cruenta de las muertes, que es la muerte en la cruz. No hay dolor que nosotros hayamos experimentado que Él no lo haya experimentado. No hay sufrimiento que nosotros hayamos experimentado que Él no lo haya experimentado. No hay aflicción que nosotros pudiéramos tener que Él no la haya experimentado. Fue crucificado en la cruz del Calvario y la Biblia dice que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto, molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero así como fue de grande su humillación, es de grande su exaltación. Porque la Biblia dice, por lo cual la sana doctrina nos invita a exaltar a Dios. Por lo cual, es decir, por todo lo que Él hizo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es, para que ante ese nombre se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, porque Él es el Dios Padre. Quiere decir que la doctrina nos enseña por qué murió Cristo y cómo murió Cristo. Esa es la esencia de nuestra doctrina. La esencia de nuestra doctrina es Cristo y su obra en la cruz del Calvario. Ahora, nosotros estamos aquí, y creo que no me equivoco al decirlo. Nosotros estamos aquí porque tenemos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero yo creo una cosa, iglesia, que ese sentir que tenemos lo podemos fortalecer. Lo podemos incrementar. Mire, hermanos, escuché un predicador nuestro. Estábamos en la ciudad de Pasto, creo que fue que estuvimos, en la ciudad de Pasto. Y uno de los coordinadores de misiones, yo me senté a escucharlo predicar y dijo una cosa que me impactó. Dijo, yo un día estaba orando y le dije al Señor, Señor, yo quiero sentir lo que tú sientes cuando alguien se pierde,
cuando alguien no acepta tu evangelio y no te acepta a ti. Yo quiero sentir lo que tú sientes por los perdidos. Y dice el predicador que el Señor le contestó la oración. Y él comenzó a sentir una angustia, un dolor, una aflicción, una tristeza. Porque así como hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, yo creo que el cielo se entristece cuando un pecador no lo hace. Porque el gozo más grande que siente el Señor es cuando Él salva a una persona. Cuando el Señor resucita a una persona. Cuando Él hace nacer de nuevo a una persona. Quiere decir que la sana doctrina produce gozo. No sé si a usted le pasa, hermano. Cuando ve personas aquí adelante arrodilladas entregándole su vida al Señor, usted no siente un gozo extraordinario. Usted no siente una alegría. Usted no siente como que Dios lo recompensa. Porque, hermanos, la mejor paga para un predicador no es el alfolí. La mejor paga para un predicador son las almas. Un predicador dijo de una manera muy sabia: Señor, no te pido dinero, te pido almas. Y cierto, iglesia, que usted no le pide dinero al Señor, sino que le pide que el Señor le dé a Belén muchas almas para la gloria de su nombre. ¡Asa! ¡Gloria a Dios! Usted tiene el sentir, pero usted le puede decir al Señor: Señor, acrecienta en mí ese sentir. Porque, hermanos, lo que mueve esta iglesia no son las convenciones. Lo que mueve esta iglesia no son las confraternidades. Gracias a Dios por las confraternidades y por las convenciones. Lo que mueve a esta iglesia a evangelizar es ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y estando en la condición de siervo se hizo hombre, y luego nació como un ser humano, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y porque a Él lo hizo, su exaltación es la exaltación más grande que puede haber en el universo. Y cuando uno reconoce la grandeza de este Dios, uno está haciendo el ejercicio espiritual más alto y más elocuente, porque lo más grande que nos puede suceder es darle la gloria a este Dios maravilloso que nos salvó y nos perdonó. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Por eso la doctrina le explica a una persona que no ha sido bautizada y que no ha recibido a Cristo como su Salvador, le explica qué es lo que tiene que hacer para ser salvo. Y ojalá que nuestros amigos que nos visitan, yo siempre le doy la bienvenida a los amigos, porque, hermanos,
A mí me pasa eso, y siempre lo digo, cuando yo veo que hay amigos en la congregación, en la reunión del culto, yo siento una alegría especial. Porque en buenas partes estas enseñanzas doctrinales tienen que ver con ellos. Y cuando uno logra que ellos entiendan el mensaje, uno ya ha dado un paso gigante. Porque la Biblia dice que uno se transforma es por la renovación del entendimiento. Felipe le dijo al etíope: ¿entiendes lo que lees? La Biblia dice que el Señor en el camino en Emaús, a los que iban para allá, les abrió el entendimiento. La Biblia dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, cuando un amigo entiende y sabe por qué murió Cristo y cómo murió Cristo y que eso lo hizo por él, amigos, todo lo que he dicho lo hizo Cristo por ti. Y yo confío en que la benignidad de Dios que se expresa en la obra del Calvario y que es la máxima expresión de la doctrina, lo va a guiar a usted al arrepentimiento. Saludamos a los amigos. A ver, ¿cuántos amigos hay aquí? Levanten la mano los amigos que no son bautizados. Dios le ve. Oiga, qué grupo tan bonito, hermano Rubén. Yo les quiero preguntar, de verdad, me van a decir la verdad. Aquí estamos en una reunión que no es una reunión almidonada. Esta es una reunión de carácter familiar. Porque aquí está toda la familia de Cristo, ¿cierto? ¿Verdad que usted sin presiones me va a responder una pregunta? ¿Usted entendió esta enseñanza? Dígame si la entendió. ¿Sí la entendieron? ¿Usted entendió por qué murió Cristo? ¿Cierto que lo entendieron? Claro que sí lo entendieron. ¿Ustedes no quisieran entregarle su vida a Cristo esta mañana? ¿Qué dicen, amigos? ¿Sí? Bueno. ¿Sabe que yo tengo un deseo? ¿Les cuento qué deseo tengo? Es que no sé si decírselo, pero lo voy a decir. Yo tengo un deseo esta mañana. Uno puede tener deseos, ¿cierto? Yo deseo que una persona a quien yo aprecio mucho, porque es un familiar mío muy cercano, hoy le entregue su vida a Cristo. ¿Les conté mi deseo? Y yo deseo que estos amigos que están aquí le entreguen su vida a Cristo. Yo voy a invitar a los amigos que quieran entregarle su vida a Cristo, que vengan aquí adelante, porque vamos a orar por ustedes. Vengan con toda confianza los amigos. Venga por favor, en el nombre de Jesús. Vengan los amigos, vengan los amigos. Bienvenida, bienvenida. Aquí están los amigos. ¡Oh, Dios le bendiga, señorita. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga.
Dios le bendiga. Ahí están abrazando a la persona de quien yo dije que deseaba que le entregara su vida al Señor hoy. Y mire, amigos, aquí hay una iglesia fundamentada en la sana doctrina. La doctrina nos salva, pero lo salva más que la doctrina, el Dios de la doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Yo quisiera que algunos hermanos se acercaran acá y se hicieran cercanos a estos amigos que están acá, para que ellos sientan el calor de la iglesia, para que ellos sientan que no están solos, que aquí hay un pueblo, que aquí hay una iglesia, que aquí hay una iglesia, que aquí hay una iglesia. Bendito y alabado el nombre de Jesús. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, tú estás aquí en medio de nosotros. Tú eres Dios, bendito por los siglos. No hay nadie como tú, Señor, que puedas hacer obras. No hay nadie como tú que pueda salvar. Aquí vemos el fruto de la aflicción de tu alma, Señor. Aquí vemos el fruto de la obra del Calvario. Aquí lo vemos, Señor Jesús. Aquí lo vemos, Señor. Estas personas están aquí porque han sido tocadas por tu palabra, porque han entendido tu palabra, porque saben que sin ti no hay esperanza, que sin ti no hay vida eterna, que sin ti no hay salvación, que sin ti no hay perdón de pecados, que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Esta iglesia es una iglesia misionera. Esta iglesia es una iglesia que se alegra cuando un pecador se arrepiente. Esta iglesia se une a la fiesta celestial para decirte gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por el privilegio que nos da de servirte. Gracias, Señor Jesús.